A continuación vamos a estudiar el tema del clima. El objetivo es que en geografía seamos capaces al final de saber por qué existe tanta diversidad de paisajes, por qué las distintas especies de flora y de fauna van configurando paisajes tan distintos a lo largo de la superficie terrestre. En gran medida esto se debe precisamente a este aspecto, al clima. El objetivo de este tema será, por lo tanto, aprender cuáles son los elementos que configuran el clima en nuestro planeta. Vamos a comenzar el tema explicando la diferencia entre tiempo atmosférico y clima, que son dos términos que solemos confundir muy a menudo. La diferencia fundamental radica en que el tiempo atmosférico es aquello que está ocurriendo en un lugar determinado en un momento concreto con respecto a las características de la atmósfera. Es decir, nosotros cuando salimos de casa lo que vemos, lo que sentimos en la atmósfera es el tiempo. Es decir, sabemos si hace frío, si hace calor, sabemos si está lloviendo, si no llueve, si hace viento, si no hace viento, etc. Todas estas características que nos está mostrando la atmósfera serían el tiempo. Por lo tanto, podemos saber qué tiempo hizo ayer, podemos saber qué tiempo está haciendo ahora, podemos intentar vislumbrar qué tiempo va a hacer mañana. Y en estos casos lo que estamos hablando es del tiempo. Podemos decir que en París y en Madrid, o en París, en Madrid y en Elche, podemos tener el mismo tiempo atmosférico en un momento determinado, porque en los dos lugares o en los tres puede estar haciendo un sol radiante y sin embargo, un sol radiante o lloviendo a cántaros. Es decir, en ese momento, si las características atmosféricas de esos sitios son las mismas, pues tenemos un tiempo atmosférico similar. Sin embargo, no podemos hacer lo mismo con el clima. ¿De acuerdo? El clima de París, de Madrid o de Alicante o de Elche son diferentes. Son diferentes porque el clima está sometido a un estudio científico. Es decir, nosotros observamos ese tiempo atmosférico a lo largo del tiempo. Los estudios suelen hacerlo con periodos de 10-30 años para establecer cuál es el clima habitual, es decir, cuáles son esas características atmosféricas comunes a lo largo del tiempo en las diferentes zonas de la Tierra. Por lo tanto, establecemos a través de esas medias cuál es el clima de cada uno de los lugares. Y por eso sabemos que, por ejemplo, París pues, no tiene el mismo clima que tenemos aquí en la zona levantina. El clima de París será un clima oceánico, que ya estudiaremos cuáles son sus características propias, mientras que el clima propio de aquí, de la zona alicantina o levantina, sabemos que es un clima mediterráneo. Bien, la ciencia que estudia, por lo tanto, el clima, la llamamos climatología, y por otra parte, un microclima sería un lugar que está inserto en una zona climática, pero que sin embargo, por sus características especiales, pues tiene una climatología, un clima diferente al que le correspondería por su zona climática. Esto puede ser por su relieve, por la orografía del lugar, por los vientos dominantes, etcétera, hace que el lugar determinado, este pequeño lugar, tenga un clima diferente a la zona climática. Y esto lo llamamos microclima. Bien, dedicaremos este vídeo a explicar el primer elemento del clima, que es la temperatura. Haremos otros dos vídeos explicando por un lado las precipitaciones y por otro lado la presión atmosférica. En el vídeo de la presión atmosférica explicaremos también el viento. Bien, para explicar brevemente la temperatura. La temperatura en el planeta no, como sabemos, no es la misma en todo el planeta. Primero explicar qué es la temperatura, que es las calorías que tiene la atmósfera, el aire que nosotros estamos sintiendo o que podemos percibir. Eso sería la temperatura. Es decir, el calentamiento del aire, como indica la diapositiva. Hay 4 elementos que modifican la temperatura, es decir, nosotros en el planeta no tenemos la misma temperatura en los diferentes lugares, sino que hay diferentes factores que van modificándola. Ahí están los 4 factores que modifican de forma importante la temperatura. Por un lado vemos que está la latitud, por otro lado la cercanía o lejanía al mar, por otro lado las corrientes marinas y en último lugar está situada o indicada la altitud.
Podríamos haber hablado de otros aspectos que pueden modificar un poco la temperatura, pero que serían un poco secundarios, como puede ser la cantidad de vegetación, ya que, como vemos, la vegetación sabemos que es importante a la hora de la humedad de un lugar, etcétera, ¿no? Pero bueno, estos cuatro serían los cuatro factores principales a la hora de ver cómo la temperatura en cada uno de los lugares de la Tierra es la que es. Decir que la temperatura se mide en grados centígrados, ahí lo tenemos, es decir, en grados Celsius, que es lo mismo, y que en los mapas, que nos muestran las diferentes temperaturas del planeta, vamos a ver indicada la temperatura a través de líneas que unen puntos con la misma temperatura, o sea, isotermas, líneas con la misma temperatura. Aquí vemos, por ejemplo, un pequeño mapa que nos muestran diferentes temperaturas. Como vemos, ahí vemos la incidencia de la latitud y de la continentalidad en las líneas más relevantes de la distribución, pero esto lo estudiaremos más adelante. Pasamos a explicar cada uno de los factores. Bien, comenzamos la descripción de los factores que modifican la temperatura con la latitud. La latitud es el factor más importante a la hora de influir en la temperatura de los lugares de la Tierra. Son los rayos solares los que llegan a la superficie terrestre y van calentando las diferentes zonas de la Tierra. ¿Dónde calientan más? Pues en las zonas donde los rayos solares llegan de una forma perpendicular. ¿Dónde calientan menos? Pues en las zonas donde los rayos solares llegan de la forma más oblicua. Cuanto más latitud, los rayos solares más oblicuamente inciden, por lo tanto, el mismo rayo, las mismas calorías deben o se distribuyen en un espacio mucho mayor. Por lo tanto, ese espacio está mucho menos caliente, lógicamente. Y en las zonas donde incide perpendicularmente, pues la temperatura, lógicamente, es mayor. Esto, evidentemente, tiene mucho que ver o está relacionado directamente con el movimiento de traslación de la Tierra. Ahora lo vamos a ver. Si vemos es el dibujo que tenemos en la esquina, lo vamos a agrandar para poder verlo. Porque precisamente las zonas climáticas vienen determinadas por esta latitud. Vemos la situación tal cual está en el dibujo. Lo que observamos es en este momento un momento de solsticio. ¿Por qué digo solsticio? Porque lo que observamos es que en el trópico de Cáncer, aquí vemos el trópico de Capricornio, perdón, en el trópico de Capricornio, los rayos solares están incidiendo de forma perpendicular sobre el mismo. Además, tal y como está el dibujito, vemos que posiblemente podemos decir que en la ciudad de Quito, el mediodía, estamos a mediodía, los habitantes pues no proyectan sombra porque tienen el sol sobre sus cabezas. ¿Vale? Esto decíamos que ocurría, en este caso, sería el solsticio de verano. Si fuésemos al solsticio de verano en el otro hemisferio, ocurriría lo mismo, tendríamos el sol aquí, y ocurriría lo mismo en el trópico de Cáncer. Durante todo el año, el sol incide perpendicularmente en alguno de los puntos latitudinales que está en la zona cálida. Todos aquellos puntos de la Tierra en el que a mediodía el sol incide en algún momento de forma perpendicular está dentro de la zona cálida. Evidentemente en el Ecuador eso ocurre 2 días al año, que serían los días de equinoccio, ¿de acuerdo? Esto hace que en esta zona cálida nunca tengamos temperaturas o estaciones del año con temperaturas bajas. Por eso le llamamos una zona cálida. Y veremos que lo único que vamos a distinguir en esa zona intertropical, que está entre los trópicos, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, son estaciones secas o estaciones húmedas. La diferencia es en las precipitaciones, no en la temperatura, que varían, como vemos, muy poco durante todo el año, sobre todo en el Ecuador, que apenas varía 1 o 2 grados en todo el año, ¿de acuerdo? Según nos vamos alejando del Ecuador, pues un poquito más, hasta 5 o 6 grados en los trópicos. Luego tenemos las zonas verdes, las zonas templadas, en las que sí que vemos una sucesión de estaciones del año, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver, pues por lo mismo, la incidencia que tiene el Sol sobre la superficie terrestre y la duración del día sobre la noche aumenta en verano, por lo tanto ahí tendremos las temperaturas más altas,
disminuye en invierno y tendremos las temperaturas más bajas. Aquí, en esta situación que tenemos en el globo terrestre, vemos que las zonas de día, en la zona verde, son mayores que las zonas de noche. Por lo tanto, el calor, la temperatura que hará durante el verano será mayor que la temperatura que hará en invierno, donde las noches son mucho más largas, que sería el caso del hemisferio norte. Vemos que aquí la noche es más larga que el día. Bien. Por último tenemos la zona fría. La zona fría, como vemos, tenemos, si vemos lo que está al norte del círculo polar ártico, en este caso, en el caso del solsticio de verano en el hemisferio sur, estaríamos ya en una noche polar, es decir, las 24 horas del día estaría de noche. Y en la zona antártica, las 24 horas del día sería de día, pero los rayos, como inciden muy oblicuamente, tampoco tienen la capacidad de calentar demasiado. A la latitud, además, habría que añadirle aún otro aspecto más, y es que en las zonas polares la nieve, su albedo de reflexión es tan alto, es decir, cuando hablo de albedo de reflexión me refiero a que los rayos solares, cuando inciden sobre la superficie de algo de la nieve, lo que hace la nieve es actuar como un espejo, es decir, el propio rayo solar rebota, prácticamente más del 80% de sus calorías vuelven otra vez a la atmósfera, con lo que se pierde muchísimo calor y aún la temperatura es más baja que lo que sería solamente por su latitud. Bien, y esto sería un poco lo que explica que a más latitud, más frío, ¿de acuerdo? Bien, pasamos al siguiente factor de modificación de la temperatura. La proximidad o lejanía del mar. Bien, el agua en sí se calienta o enfría 5 veces más despacio que el aire. O se calienta o se enfría más despacio también que la Tierra. Ambas afirmaciones nos ayudan para entender por qué estar cerca del mar explica que las zonas que están cerca del mar tienen temperaturas más atemperadas que las que están muy alejadas del mar, que tienen temperaturas más extremas. Si vemos aquí ese comportamiento que hemos dicho en este dibujito de aquí, vamos a ver si consigo agrandarlo para que podamos ver eso que acabamos de decir. Bien, aquí vemos dos situaciones, una que ocurre por el día y otra que ocurre por la noche, una situada en invierno y otra situada en verano. Lo hacemos en estos dos momentos extremos para que se vea más claro cómo afecta esta distancia al mar a las temperaturas de la Tierra. Bien, vemos aquí los diferentes pasos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que el mar está más caliente que la Tierra, aquí en el dibujo que pone por la noche en invierno, el mar está más caliente que la Tierra, porque hemos dicho que el agua mantiene más el calor, se calienta y tarda mucho más en enfriarse, por lo tanto el sol ha calentado el agua, por la noche sigue manteniendo ese calor, el aire caliente, como sabemos, pesa menos y se eleva, el aire caliente se dirige hacia la costa, suavizando el frío del invierno, y luego el aire frío, en el último punto, se desplaza hacia el mar. Justo en verano tenemos la situación inversa. Vemos que la Tierra está más caliente que el mar. El aire se calienta, el aire se calienta porque la Tierra está caliente, por lo tanto se eleva. Hemos dicho que el aire caliente pesa siempre menos, se eleva, el aire caliente se dirige hacia el mar, y por último el aire frío se desplaza hacia la costa, suavizando el calor del verano. Esto sería los ciclos de brisa que solemos ver siempre en las zonas marítimas. Pero fundamentalmente esa humedad que el mar nos va siempre a aportar a las zonas costeras son lo que explican perfectamente esas diferencias de temperatura que son mucho más atemperadas y están mucho más reguladas en las costas que en el interior de los continentes. Bien, otro factor que tenemos que hablar relacionado con el mar y las temperaturas
es el efecto que tienen las corrientes marinas, ya que no es lo mismo que estemos en un lugar de costa donde la corriente marina que nos afecte sea cálida, o estemos en un lugar de la Tierra donde la corriente marina que nos afecta es una corriente marina fría. ¿Vale? Ya que si hemos dicho que la temperatura del mar afecta a las costas, pues esto es un ejemplo más. Si agrandamos, por ejemplo, este dibujo de aquí, este es un dibujo de las corrientes, de una corriente que no tiene ningún tipo de obstáculo continental, que es la corriente circumpolar antártica. Vemos que el agua gira alrededor del continente antártico sin ningún tipo de obstáculo. Tiene que sortear simplemente el estrecho, bueno, el Cabo de Hornos, ¿verdad? Ahí está, lo que se llama el pasaje de Drake, pero el resto es un circuito que no tiene ningún impedimento. Ahí tenemos una corriente fría constante que hace que las costas de la Antártida continúen con temperaturas sin modificarse por no haber efectos de corrientes cálidas a esas latitudes. Bien, no ocurre lo mismo en el resto del planeta, que como vemos las líneas rojas nos muestran todas esas corrientes cálidas que llevan a latitudes muy altas temperaturas que no son acordes a lo que sería correspondiente a la latitud. Vemos, por ejemplo, la corriente del Golfo, el Gulf Stream, que lleva una corriente cálida a las costas de noruegas e incluso más al norte, ¿de acuerdo? Voy a agrandar esta otra figura para que se vea ese circuito, porque lo que hace que esas corrientes sean como son, pues son diferentes características. Una de ellas, por ejemplo, es la cantidad de sal que tiene el mar, hace que la densidad sea mayor o menor la del agua y por lo tanto el movimiento sea uno u otro. Y por supuesto la temperatura. La temperatura es fundamental a la hora del movimiento marítimo. Ya sabemos que el sol incide más en las zonas cercanas al ecuador, por lo tanto ese movimiento va a ser un movimiento natural. Vemos aquí cómo funciona esta corriente marítima y cómo se mueve el agua caliente, sobre todo por la zona alta, la superficial, y las corrientes frías más por las profundidades. Estas corrientes también tienen que ver desde la orografía, como he dicho, la salinidad, la orografía o el relieve submarino que tenemos en los fondos oceánicos y otro tipo de aspectos. Estos son factores importantes a la hora de condicionar, como hemos dicho, la temperatura de las zonas, sobre todo costeras. Por eso, pues eso, en zonas costeras de Noruega podemos encontrar temperaturas mayores que en zonas, por ejemplo, como la de Terranova, que está expuesta a una corriente marítima fría. Bien, y el último factor, vamos a él. El último factor del que vamos a hablar que condiciona las temperaturas es la altitud. La diferencia con respecto al nivel del mar es importante a la hora de modificar la temperatura, ya que según nos alejamos de la superficie terrestre, de la zona que más ha estado expuesta y que más capacidad tiene de albergar el calor del sol, pues vemos que las cimas de las montañas tienen menor capacidad para mantener esas calorías, esa temperatura. Como vemos en el dibujo, eso va a modificar, evidentemente, nuestro paisaje según ascendemos, porque las especies de flora y de fauna que vamos a encontrarnos pues van a estar más preparadas para temperaturas diferentes y más bajas según ascendemos. Si vemos el dibujo que vemos aquí, bueno, está en pies, pero vemos que a nivel del mar aquí han puesto 15 grados centígrados y a 3000 pies pone 9 grados centígrados. La diferencia son 6 grados, 3000 pies, que serían pues 1000 metros más o menos, porque cada 3 pies con algo, un poquito, pues es 1 metro. Así que podemos decir que según ascendemos, la temperatura desciende 6 grados centígrados por cada 1000 metros o 0,6 grados cada 100 metros. Y estos serían
los diferentes factores que modifican en la superficie terrestre las temperaturas. Con esto damos por finalizado este vídeo y pasaremos a explicar las precipitaciones en el siguiente.